Ocelos y ojos rojos, dos conceptos novedosos para lo que es nuestra serie del arte de los pigmentos que vamos a conocer hoy con el canario feo hino. No te lo pierdas. De acuerdo a las diferentes traducciones, este factor es conocido como feo, faeo, feo hino, faeo hino. Es un factor que surge en 1963, específicamente en el país de Bélgica, de una yunta de canarios isabeles clásicos. Al principio se dudaba mucho en cuanto a su comportamiento porque parecían ejemplares prácticamente lipocrómicos de ojos rojos, pero luego con un trabajo selectivo y acoplado a otros tipos melánicos no isabeles, comenzamos a ver vestigios de feomelanina oxidada, dando origen a los primeros pasos de los canarios feos que conocemos en la actualidad. Se trata de un factor, al igual que el ópalo, autosómico y recesivo. Esto quiere decir que el gen que lo transmite se encuentra ubicado en los autosomas y que además posee un potencial de dominancia recesivo. Esto quiere decir que para poder expresarse fenotípicamente deberá encontrarse en situación de homocigosis. Si se encuentra en situación de heterocigosis, el gen ancestral no mutado será el que se exprese y el factor feo permanecerá exclusivamente en el genotipo del ejemplar como una característica de portación. Tenemos que mencionar además que este factor es independiente a los genes que ya venimos estudiando, es decir, es independiente del color de la eumelanina y del grado de oxidación de las melaninas dispersas, con lo cual los cuatro tipos melánicos genéticamente podrían ser acoplados al canario feo, al factor feo. Sin embargo, solamente se encuentra homologado en los factores oxidados, no así en los diluidos. Estos ejemplares se conocen como hinos diluidos, que son utilizados muchas veces como canarios de trabajos en los planteles de canarios diluidos, de canarios reducidos, pero no están homologados y no están estandarizados. Los únicos que nos vamos a poder encontrar en concurso son canarios oxidados. Este video hará foco a estos ejemplares, a estos que se encuentran homologados y que podemos encontrar en concursos, es decir, los oxidados. El efecto de la mutación sobre los canarios oxidados es la total inhibición de la estructura eumelánica del ejemplar, de toda la estructura, tanto de plumaje como de partes córneas. Hay cuestiones quizás un poco más profundas, aún no muy estudiadas con certeza y en profundidad, sobre si esta mutación afecta realmente de igual forma a la eumelanina negra que a la eumelanina marrón. Pero a los conocimientos que poseemos hoy en la actualidad y a los conceptos comprobables fenotípicamente en los ejemplares, tenemos que hablar de una total inhibición de la estructura eumelánica visible del ejemplar. Quedará sujeto a algún estudio y algún artículo y algún video futuro sobre esta profundización sobre si realmente afecta de igual forma a ambas melaninas. En lo que nos concierne, que son los aspectos fenotípicos que encontraremos y que evaluaremos y que analizaremos, debemos valorar aquella inhibición total de la estructura eumelánica de los ejemplares. Al igual que en los otros factores, estableceremos una comparativa pigmentaria entre el canario ancestral y el canario mutado. Referido al lipocromo, vamos a comenzar por lo más simple, no hay modificación. El lipocromo no está afectado por la mutación, con lo cual se manifestará y se mostrará con las mismas características que las veíamos en un canario ancestral. Lo que sí se modifica es la estructura melánica. La eumelanina principalmente está completamente inhibida, con lo cual en la zona donde veíamos eumelanina concentrada, es decir, diseño, vamos a ver ausencia de este pigmento. No va a haber melanina en la zona central de la pluma, dando origen a lo que conocemos como ocelo. Ya Rodri va a profundizar este aspecto en el apartado de estándares, pero lo importante es saber que no hay diseño y el centro de la pluma vamos a ver exclusivamente el color de fondo, es decir, lipocromo o ausencia del mismo en caso de los canarios de fondo blanco. Respecto a las melaninas dispersas, la eumelanina también va a estar inhibida, lo que no va a estar afectada va a ser la feomelanina. La misma, al depositarse en la periferia de la pluma, va a dar origen al diseño ocelado o escamado que conocemos en este tipo de factores, los que combinados con la selección da origen a los fenotipos con los que nos topamos hoy en concurso. Por un lado, tenemos que conocer el efecto de la mutación, que es la inhibición de la eumelanina, y por otro lado, diferenciar este aspecto de la selección que busca maximizar la expresión de la feo.
La mutación no afecta a la feomelanina, lo que sí ocurre en estos ejemplares es el trabajo selectivo desarrollado por los criadores en busca de maximizar esta cualidad. Respecto a las partes córneas, debemos mencionar que las mismas se encuentran fuertemente afectadas. En primer lugar, las zonas córneas de pico y patas, debido a la inhibición de la eumelanina, con lo cual las mismas se mostrarán bastante claras, similares a las de un canario diluido. Y por otra parte, una particularidad de este factor es cómo la mutación afecta a los ojos, al color de los ojos. Debido a que el pigmento predominante en esta zona es la eumelanina, la inhibición del mismo mostrará los ojos de tonalidad rojiza debido a la sangre que fluye en los mismos. Una característica de los canarios faeos es el dimorfismo sexual. Si bien en todos los canarios de color podemos encontrar un cierto dimorfismo sexual, el canario faeo quizás lo torna un poco más evidente y esta característica ha sido potenciada en base a la estandarización. Debido a eso, los canarios faeos, machos y hembras, compiten en forma separada, debido a que la hembra suele tener una mayor predisposición biológica a poseer una mayor carga de feomelanina, con lo cual la misma va a poseer más cantidad y cubrirá una mayor área de depósito que en el macho. En base a esto se han hecho estándares paralelos para machos y hembras, que serán abordados con mayor profundidad por Rodri a continuación. Antes de adentrarnos en el estándar del canario feoíno, te pedimos que te tomes 5 segundos y que nos des like en el video, que compartas a quien creas que le pueda llegar a interesar y que si aún no estás suscrito a nuestro canal, que lo hagas para enterarte de más videos como este. Ahora bien, ¿cómo debe ser un buen feoíno? Como en todo canario melánico, el tipo representa el 30% del puntaje total del ejemplar. Y a pesar de no presentar eumelanina, el desglose, el análisis del tipo, es idéntico al de los demás. Se divide en calidad melánica, diseño, envoltura y partes córneas. Lo primero a valorar es la calidad de la feomelanina. La calidad melánica la vamos a ver reflejada en el pigmento feomelánico. El mismo debe presentar una tonalidad de color marrón oscura lo más brillante posible. Lo siguiente a evaluar es el diseño. El diseño está dado justamente por la máxima expresión de feomelanina sumado a la inhibición de eumelanina, lo que hace que esa carga feomelánica contraste con el centro de la pluma, la cual estará desprovista de pigmentos melánicos, ¿sí? No va a haber eumelanina, por lo cual la feomelanina, al depositarse en los contornos de la pluma, nos va a dar un diseño ocelado. Los ocelos deben ser amplios, nítidos y numerosos, muy numerosos. Debemos penalizar aquellos ejemplares que muestren los ocelos muy pequeños o difusos o con invasión de feomelanina hacia el centro. Este diseño ocelado debe evidenciarse en las mismas zonas donde normalmente se expresan los canarios de diseño estriado, es decir, diseño de cabeza, de nuca, de dorso, plumas largas. Las plumas largas, que son más amplias que el resto de las plumas, van a evidenciar unos ocelos mucho más grandes, donde es importante que la feomelanina esté evidente, presente en la periferia de la pluma, contrastando con el centro. Y a su vez este diseño es muy valorado positivamente en zona de flancos y pecho. O sea, diseño ocelado en flancos y pecho. Lo cierto es que la categoría mosaico tiene una mayor facilidad para evidenciar este tipo de diseños en esa zona, mientras que intenso y nevado es poco frecuente encontrar ejemplares con esta característica, pero si aparecen es muy valorado de forma positiva. Si bien en esta serie de videos no solemos dar tips de preparación para los concursos, es importante mencionar que el pigmento feomelánico tiene mayor predisposición a evidenciarse en pluma de nido y en hembras. Lo importante acá es saber que las plumas largas de nido van a tener una mayor carga de feomelanina que si las pierden y repluman esas plumas, que van a venir con una carga inferior. Por lo cual es importante cuidar estas plumas durante todo el año para que lleguen al concurso con mayor expresión de feo, ya que al perder plumas muchas veces se pierde la carga feomelánica y las plumas largas de ala y cola quedan desprovistas de feomelanina, siendo esto un aspecto penalizable. Respecto a la envoltura, vamos a buscar que la misma sea lo más oscura, que haya el brillo y que haya buena presencia de feomelanina.
Sin embargo, también podemos decir que indirectamente ya la venimos analizando, ya que los diseños se dan justamente por presencia de feomelanina, por presencia de envoltura feomelánica, y ya venimos analizando en calidad melánica que la misma sea de una tonalidad marrón oscura lo más brillante posible. Como recién mencionaba, las hembras tienen una mayor predisposición a evidenciar la feomelanina. La búsqueda por la mayor expresión de este pigmento en canario feoíno hizo que este dimorfismo sexual que tiene el canario se agrande aún más, que sea más notorio, por lo cual se hizo un estándar para machos y otro para hembras, por lo cual concursan por separado, no solo mosaico, sino también en intensos, nevados y fondo blanco. La diferencia recae sobre la expresión de feomelanina básicamente en la zona facial, la zona de la máscara, donde los machos van a evidenciar mucho más el color de fondo, contrastando con las zonas de expresión de feomelanina, las zonas de envoltura, mientras que la hembra va a tener mayor invasión de feomelanina y el estándar busca que esa carga feomelánica en la zona facial sea la máxima. Por lo cual, en machos la máscara la protagoniza el color de fondo, mientras que en las hembras la máscara la protagoniza la feomelanina. Por último, partes córneas. Este aspecto no requiere mucho análisis, ya que la inhibición de la eumelanina hace que el pico, patas y uñas sean de color carne, color piel, mientras que los ojos carecen de eumelanina, mostrando un color rojizo, un color rubí. La interferencia que provoca el tipo, es decir, la expresión de la feomelanina sobre la variedad y la categoría, es notoria. Esta feomelanina compite fuertemente por la expresión del hipocromo o la ausencia del mismo en el caso de los blancos, por lo cual el color marrón predomina en la totalidad del canario, viendo el color de fondo principalmente en los ocelos y en el caso de los machos en la zona facial. Esta búsqueda por la máxima expresión de la feomelanina dificulta el análisis de la categoría, por lo cual es muy importante agarrarse como herramienta de la estructura de pluma para diferenciar intensos, nevados y mosaicos. Al momento de evaluarlos debemos exigir que el hipocromo, en el caso del fondo amarillo y rojo o sus marfiles, se evidencie en ciertas zonas dependiendo de la categoría. En el caso de los intensos debe haber lipocromo en la totalidad del plumaje, sobre todo en las zonas donde no hay feomelanina, como lo es el ocelo, los ocelos dorsales y los ocelos de plumas largas, donde deben estar completamente cubiertos del hipocromo, ya sea este amarillo o rojo o sus marfiles. En el caso de los nevados, estos deben expresarse también en las mismas zonas, dejando la extremidad carente del hipocromo, evidenciando la nevación. Y en el caso de los mosaicos, el hipocromo solo debe mostrarse en las zonas de elección, dejando ocelos de color de fondo blanco, tanto en dorso como en plumas largas. Esto no quiere decir que vamos a evaluar solo el área de depósito en ocelo y plumas largas. También en caso intenso y nevado debe haber lipocromo por todo el plumaje, claro que con mucha interferencia de feomelanina, pero dejándose entrever en la totalidad del plumaje. Si bien no entramos en un detalle profundo de cómo debe ser la categoría, es decir, el área de depósito del lipocromo de los canarios faeos, sí cabe mencionar que debemos tener una ligera tolerancia en cuanto a la expresión del lipocromo debido a todo lo explicado y sobre todo en la línea de hembras, que como ya dijimos, las hembras presentan una mayor predisposición a evidenciar feomelanina y a su vez una menor predisposición a evidenciar lipocromos, por lo cual hay una gran dificultad, sobre todo en la categoría nevado hembra o mosaico hembra, donde la línea ocular suele tener una dificultad mayor para expresarse. Esto no quiere decir que no la debe mostrar, sino que debemos tener una ligera tolerancia. El color de fondo se puede ver afectado en cuanto a su tonalidad dependiendo la zona del plumaje y dependiendo la carga de feomelanina. Hay zonas donde el color de fondo se va a ver muy oxidado por feomelanina, cambiando su tonalidad a un amarronado, mientras que hay zonas, como por ejemplo la zona facial en el caso de los machos,
el color de fondo se va a ver prácticamente en su estado puro. Ya que hablamos de la variedad, vamos a hacer una referencia en cuanto a la denominación de este tipo de canarios. Como ya mencionamos, dependiendo del lugar, a estos canarios se los llama feoínos o faeos. Aquí en Sudamérica, donde los llamamos feoínos, nos referimos al color de fondo, amarillo, blanco o rojo, con la siguiente denominación: albinos para los colores de fondo blancos, lutinos para los colores de fondo amarillo y rubinos para los colores de fondo rojo. Es decir, por ejemplo, feo lutino intenso macho. Mientras que en aquellos lugares donde se los llama faeos, se los menciona, por ejemplo, faeo rojo intenso macho. Introducción, efecto, genética y estándares. Todos estos aspectos ya los hemos abordado y nos queda lo de siempre, el final de siempre, los cruces. Cómo trabajar los canarios faeos. Sin lugar a dudas, al igual que en la mayoría de los factores, el cruce más atractivo será el de feo por feo, es decir, 2 ejemplares mutados. Gracias a la gran calidad de ejemplares con los que nos podemos topar hoy en día en los concursos, la utilización de portadores poco a poco comienza a desestimarse y los grandes criadores y especializados en esta gama poseen prácticamente el plantel entero de canarios mutados, de canarios faeos. Esto nos permitirá, por un lado, lógicamente, poseer menos descarte porque toda la descendencia podrá ser apta para el concurso, incluso esto potenciado por la diferenciación del dimorfismo sexual, es decir, que tanto machos como hembras podrán competir y por separado. Esto nos abre un gran abanico que no vamos a encontrar en ningún otro factor. Es el único factor que admite la estandarización paralela de ambos sexos. Por otra parte, la no utilización de portadores nos permitirá hacer un análisis más simple de los ejemplares con los que contamos, sin tener que hacer una interpretación de lo que un portador podrá transmitir a un canario feo. Porque si bien vemos una cierta carga de melanina, ese canario portador estará mostrando también carga de eumelanina, la que al transmitir al mutado toda esa carga se perderá y exclusivamente mostrará la carga de feomelanina, con lo cual el trabajo de puro por puro nos facilitará la interpretación de los ejemplares. En caso de utilizar portadores, indefectiblemente debemos realizar una interpretación mayor. Lo primero que debemos analizar es la carga pigmentaria, ya que si el puro y el portador muestran un mismo tono de pigmento, de seguro el portador es de menor calidad que el puro, debido a que el portador también posee carga eumelánica que colabora en maximizar la expresión de los pigmentos, del color, en aumentar la tonalidad del color. Con lo cual, en caso de utilizar un portador, debemos dar preferencia a aquellos ejemplares que muestren una máxima saturación de pigmento. Inclusive, también debemos intentar buscar aquellos cuya estructura eumelánica pueda ser observada y así todo, por más que no haya contraste absoluto con el ocelo como ocurre en los canarios mutados, sí que intentemos divisar un contraste entre lo que sería el ocelo y el diseño central eumelánico para transmitir esta característica también a la descendencia. Ahora bien, utilizaremos portadores sí y solo si los mismos nos aportan una característica novedosa, sea que tienen mayor cantidad de diseño en cabeza, en flancos, que muestran una mayor expresión de dimorfismo para los machos, que tengan una excelentísima carga de feomelanina, que muestren diseño pectoral o de flancos. Sí o sí, si utilizamos portador, tiene que ser con un sentido concreto. Utilizarlos por utilizarlos no tiene ningún sentido. En caso de querer trabajar nuestros propios portadores, ahí nos toparemos con un gran conflicto, debido a que no vamos a encontrar en mercado ningún canario clásico que nos aporte una característica concreta a corto o mediano plazo, debido a que la estandarización de un canario faeo y de un canario clásico es virtualmente opuesta, con lo cual todos los genes aditivos y cuantitativos trabajados para el clásico no nos aportarán ninguna característica novedosa e interesante para el factor feo, básicamente porque se busca en el clásico la mínima presencia de feomelanina en contraposición del faeo, que buscamos virtualmente lo opuesto. Con lo cual, en caso de utilizar portadores,
debemos ir a esa línea de portadores que ya se encuentra dando vuelta en el mercado, ¿no? Ejemplares que ya muestren carga feomelánica. Son ejemplares que prácticamente parecen brunos pasteles, de los cuales ya hemos hablado en el capítulo de brunos, que lógicamente no son brunos pasteles porque no hay dilución. Pero esos son los clásicos que nos podrán llegar a servir para trabajar nuestros canarios feos. Como siempre, agradecerles por seguirnos, por vernos, por darnos like, por comentar, por compartir nuestro video. Todo esto nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo capítulo del arte de los pigmentos con los canarios Satiné.